Buenas, buenas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo acá, con tecito con limón, miel. Así que vamos a hacer lo que se pueda. ¿Vos, Agus, cómo andás? Yo estoy bien, así de vías respiratorias despejadas. ¿Despejadas? Sí, No, yo sí. totalmente obstruidas. Han sido unas noches duras, pero llegamos. Bien, llegamos a este día. Acá estamos. ¿Cómo va eso? Yo estoy muy bien, muy con la cabeza a mil pensando en las preguntas que vamos a hacer hoy. Es un capítulo para preguntar. La verdad que hablo hoy desde el desconocimiento total sobre la disciplina. Creo que entiendo por lo que estamos conversando ahora. Sí. Pero hablar de antropología para mí es, no sé, una novedad. Para mí un poco también, un poco voy a decir porque nuestra entrevistada de hoy ha venido a capacitarnos, entonces me da como vergüenza decir que algo tuve que prestar atención. Pero bueno, evidentemente se trata sobre hacer preguntas y vamos a robar esa frase para transitar este episodio. Y también la pregunta de ¿qué películas relacionadas con la antropología conocemos? Esto es antropológico, esto no, esto está bien, esto está mal, hay un bien y un mal. Tenemos hay un vínculo acaso con lo arqueológico, porque nuestra entrevistada me mencionó a Indiana Jones y dije, bueno, Ezequiel va a estar chocho. Cuando entonces me dijo Indiana Jones, yo dije, listo, estamos. A mí, qué sé yo, yo voy a confesar algo, es que hice trampa y recurrí al demonio, a algo que está muy demonizado hoy en día, que es ChatGPT, sí, para entender qué corno era la antropología vinculada al cine. Y me encuentro con un montón de títulos que algunos conozco, otros no, pero uno en particular, que es como por el cual me parece que podemos empezar a desentrañar este camino de la antropología del cine, que es Nanook el Esquimal. Sí. Que es como considerado como el primer largometraje documental. 1922 estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Previo a la aparición del sonido. Sí. Robert Flaherty, que creo que era un canadiense, que va a filmar el Ártico y se vincula con toda una comunidad esquimal y empieza a hacer el recorrido de este Nanook, que era el líder pescador, cazador. Sí. Y es un documental en el que, entre comillas, se observa desde una imparcialidad la vida de estos, de una comunidad diferente al que está filmando, ¿no? Bien, a ver si nos corrigen por acá. No. Bueno, me meto en la conversación. Listo. No, es correcto, es correcto. Bien. Lo que ocurre con ese tipo de producciones es lo que ocurre con toda la producción de la antropología llamada clásica, ya sea escrita, audiovisual o de audio, que es presuponer que uno puede tener una mirada totalmente objetiva en relación a una realidad. Es decir, que uno puede llegar a un lugar y mirarlo todo, que uno puede ser una mosca en la pared de una casa y entonces dar cuenta de todo lo que ocurre. Y esto nunca es así, porque uno siempre es una persona situada en un determinado contexto, con una perspectiva en relación a ese contexto, y en función de eso puede ver ciertas cosas y no ver otras. Y a su vez preinterpreta lo que ve. Y a su vez esas personas con las que están trabajando también tienen ciertos supuestos sobre lo que vos sos. Entonces, en función de lo que piensa que vos querés ver o no querés ver, genera también su práctica y su conducta. La gente, no sos una mosca en la pared, sos una persona en general blanca, europea, con poder en relación a ese otro que estás retratando, y en función de ese contexto se produce el registro que se produce. Y esa es una crítica a todo lo que es la antropología de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que además en general era una antropología que trabajaba para los proyectos coloniales o para los estados nacionales que estaban ocupando esas tierras donde la gente vivía. En general se trataba de esos gobiernos y esos proyectos coloniales nos contrataban para tratar de poder incidir mejor en esos territorios, para conocer a esa población y poder desarrollar políticas de ocupación más efectivas. Con lo cual, la antropología a mediados del siglo XX hizo una crítica tremenda a sí misma y al rol que ocupaba en esas relaciones de poder. Entonces, Nanook, como película, es una expresión de ese primer momento de la antropología.
también tenés expresiones escritas, etnografías escritas con el mismo criterio. Pero la nuca es muy alejado de lo que es la antropología hoy. Sí, porque la antropología hoy ya pasó por toda esa crítica, la crítica poscolonial, que cuestiona fuertemente el rol que tuvo la disciplina en el marco de esos procesos. Entonces ahora se escribe, se registra y se produce desde otro lugar. Quien nos está hablando con tanta claridad es Laura Croft, antropóloga, nacida en Bariloche, hija de un científico y una científica, dos físicos que han tenido mucha trayectoria también acá en nuestra ciudad. Estudió ciencias antropológicas y se doctoró en la UBA, en antropología. Hoy es directora de la carrera de antropología en la Universidad Nacional de Río Negro y además es investigadora del CONICET. Está muy acostumbrada a dar charlas, disertaciones, así que vamos a exprimir toda esa sapiencia y comodidad con el micrófono para escucharla y hacerle muchas preguntas. Claro, yo pensaba en eso y pensaba eso en lo que venías diciendo, en este blanco europeo escondido entre la maleza, observando al indígena, ¿no? Como que esa es la visión del antropólogo. Bueno, escondido no, vos ponele unas bermudas khaki y un bien. sombrerito, ahí se va lo de sombrerito. Indiana Jones, Sí, ¿viste? sí. O sea, no estaba escondido nada, venía en la lanchita con el administrador colonial de ese territorio que Sí. les decía, vení vos, va a trabajar acá. Y entonces se quedaba en esa aldea viviendo con la gente, pero las condiciones eran esas, ¿no? Me suena también, tenemos acá nuestra listita, El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra del 2015, un documental bastante extenso, filmado en blanco y negro, que cuenta, o sea, como que la historia tiene dos líneas temporales de un etnógrafo que sigue la vida de un chamán, y bueno, todo va recorriendo el Amazonas, y sí, es como esta figura, ¿no? Más allá de que se queda viviendo muchos años ahí, etnógrafo, pero bueno. Esa también fue muy discutida. Sí, me imagino, por eso la traigo. Altos debates en relación a las relaciones de poder en la propia trama del campo y en la producción de la película misma. Sumada a cuestiones de género, involucradas también, y bueno, digamos, esta mirada exotizante de la que hablábamos antes, en relación a pensar ese otro desde sus prácticas exóticas y a su vez hacer un ejercicio de poder en relación a esa sociedad con la que estás compartiendo, ¿no? Y después venderlo para un público que consume exotismo, que consume, que cree que los pueblos originarios están más cerca de la naturaleza que uno, como si fueran una etapa anterior en nuestro proceso evolutivo, nosotros fuéramos una etapa superior, más alejada de la naturaleza que ellos, y por lo tanto mirarlos nos recuerda lo que alguna vez pudimos haber sido, lo como que ser fuimos. humano. Como si esas sociedades que están viviendo en el presente con vos fueran en realidad tu pasado. Fíjate qué operación extraña y qué sofisticada que es. Y sin embargo nos resulta como natural caer en ese tipo de miradas. Bueno, porque es más fácil pensar que fueron algo y ya no existen, y no que tenemos que coexistir y compartir ese poder, o no sé. Claro, cómo pero decirlo, lo tenés ahí, está coexistiendo con vos, y sin embargo vos pensás que eso es el pasado de algo, y está ahí, y te habla. Eso se puede porque hace 500 años que estamos construyendo ese relato. Claro, que nos vienen contando esa Que historia. nos formatean de esa manera alienante, porque vos estás hablando de una persona real al lado tuyo y estás pensando que ya no existe. Y está ahí, ¿no? Sí. Es muy fuerte, constitutiva de nuestro sentido común occidental, colonial, y no se ha desarmado. Y sigue también impregnando muchas producciones. La antropología sigue, en muchos casos, trabajando para eso. Pienso en Baraka, por ejemplo, un documental que tiene que ver con ir a filmar culturas, rituales, formas de vivir, de una forma muy cinematográfica, muy vistosa, muy aprensible al hombre blanco, ¿no? Mirá cómo viven cierta comunidad en la India que hacen estos rituales con colores, con polvitos, y qué raro, sí, mirá, allá en la selva viven de esta forma. Sí, y que no hay narración en off.
No, y vos cenás como que si no hubiera intervención en eso, digamos. ¿no? Mucho más visual, mucho más con laburo de montaje, sí, muy sensorial. Y también esto me hace pensar algo que estaban hablando recién, que obviamente la antropología es imposible que haya una intervención, pero el cine es un recorte. Dicho y... No, en la antropología es imposible que no haya. Es imposible que no haya. Claro. Y en el cine también, porque es un recorte de la realidad. Ese cuadradito que llamamos encuadre está dejando por fuera de campo todo lo otro. Y quizás acá había una casita, pero al lado teníamos una fábrica. Y si nosotros filmamos la casita y excluimos la fábrica de cuadro, y no estamos contando la realidad tal cual es, y es muy complejo. Lo que pasa es que yo creo que no es posible no hacer un recorte. O sea, siempre estás haciendo un recorte, pero no podés verlo todo, no estás afuera del mundo en un laboratorio mirando todo lo que ocurre ahí adentro, estás adentro de ese mundo. Entonces, no es posible verlo todo. El asunto es que seamos conscientes de que estamos tomando una decisión en relación a qué es lo que estamos mostrando y que sepamos cuáles son los fundamentos ideológicos, políticos, estéticos que estamos, en base a los cuales estamos tomando esa decisión. Nunca vas a poder mostrarlo todo, pero vos podés elegir mostrar la casa y la fábrica al lado y hacer ese recorte porque estás queriendo contar eso, porque eso es lo que te importa en relación a lo que estás mirando. Y eso depende mucho también con la pregunta de para quién estás produciendo ese mensaje. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién le estás hablando? Ahora, por ejemplo, hay ahora no. Hace tiempo ya hay muchas experimentaciones de antropólogos con sus interlocutores de campo dándoles el instrumento primero era la cámara, ahora ya es con el celu, para que la gente produzca lo que quiera producir en función del destinatario que quiera construir, y entonces, en todo caso, se les ayuda a que ese lenguaje funcione mejor. Pero ahí hay otra discusión. Vos fuiste el que llevó la cámara y les dijiste, che, ¿por qué no hacen esto? O sea, también hay un recorte ahí. No es que la gente te dijo, por favor, dame una cámara, que quiero hacer un audiovisual. Bueno, eso lo habríamos hablado en la previa con Ezequiel, de decir eso. Bueno, ¿qué pasa si en estos lugares se empieza a filmar? Y bueno, pero también es verdad que es un recurso más externo. Se hace, por eso te digo, se hace. Sí. Hay un antropólogo, Lawrence Turner, que lo empezó a hacer en Amazonía, apenas empezaron a aparecer, qué sé yo, ese pensamiento decolonial posterior, que lo viene haciendo desde los 70, 80, con cámaras, que le da a la gente para filmar lo que quieran y que acompañe esos procesos. Y en términos del lenguaje cinematográfico, ¿es parecido a lo que vemos nosotros o es totalmente...? Yo hasta ahora no vi una producción hecha por ellos, pero también es cierto que la producción no era para mí. Es verdad. No sabés cuál fue el circuito de circulación que eso tuvo y para qué se hizo. Sí participan a veces en festivales de cine etnográfico, que bueno, hay que tomarse un montón de cafés para ir a ver eso, porque no está hecho para, viste, yo prefiero Indiana Jones, viste, por eso. Pero vamos a ir un día, Ezequiel, te invito al festival. Tenés que ir como mucha cabeza y criterio. A mí no me gusta mirar pelis para pensar, ¿viste? Ok, bien, Yo soy una persona que llega al final del día y se busca una maratón de algo que pueda ver y que no tenga que pensar en nada, preferentemente. Bueno, tu trabajo se trata de pensar. Claro, bueno, entonces no es un cine para hacer eso. No es para hacer eso. Yo mira, me estoy acordando ahora que una vuelta tuve que hacer una reseña de un documental de 4 horas de Uruguay, donde iban, creo que era un canal suizo, como pasó medio acá en la dictadura, post-dictadura en Uruguay, pero muy, muy cercano o sea, recién habían salido de la dictadura, antes del primer plebiscito que se hizo en Uruguay para ver si enjuiciaban a los militares o no. Bueno, vale decir que Uruguay 2 veces votó para que no los enjuiciaran, y que vamos ahí tirando una pista de la película del día de hoy. Y son 4 horas de estas personas yendo con una cámara y un micrófono bueno, Uruguay es pequeño en territorio, empiezan por Montevideo, pero van por todos los pueblos, por todo donde te imagines, preguntándole a la gente, y siempre son las mismas 3 preguntas, ponele.
con la cadencia que cada uno elige tener y con ese tiempo, y son las 4 horas, yo no, o sea, muy poco corte, muy poca edición, digamos. Me imagino un festival así, Claro, lleno de eso. En esa onda, sí. Y vos mencionabas también Cuarentena, que también en su momento la reseñé, de Carlos Echeverría, sobre el regreso. Bueno, y justo estamos en fecha. Estamos en fecha, En fecha sí, de todo estamos. de todo, de Osvaldo Bayer al regreso del exilio a la Argentina. Y cómo es ese registro audiovisual. Bueno, ¿ves? Ahí eso no es cine etnográfico, Ok. eso es un documental, Sí, sí. ¿no? En género documental, pero tiene rasgos etnográficos que a mí me encanta encontrar en las pelis o en los documentales, que es el momento en que Osvaldo va caminando por Florida y están todos los boina blanca, ya no se ven más radicales así, ¿no? Repartiendo... No son radicales, punto. Pero sí, sí. Bueno, sí se ven, lamentablemente se suelen ver. Bueno, repartiendo volantes, toda esa cosa del furor democrático, de ese primer momento de salida de la dictadura, y no dice nada, no hay voz en off ahí. No. Está viendo ahí, te está mostrando una sensación, y la mirada es la de Osvaldo. Está claro eso, no es una mosca en la pared. Es Osvaldo Bayer volviendo del exilio, caminando por Florida y viendo todo eso. Y después se mete en la cablera de un medio de comunicación, creo que era Clarín, si no me equivoco. Sí. Sí, no me estoy acordando ahora de la escena, pero... Y te mete en la cablera de ese medio con todos los cables y está oscuro y está vacío y vos entrás y ves. Y ya desde el paisaje tecnológico de la época te va metiendo en algo que no hace falta que te lo cuente. Y lo que te muestra es algo que hoy ya no ves. O sea, es un retrato de época muy claro que te está metiendo en algo que después, si uno lo tiene que contar por escrito, es mucho más difícil de describir ese ambiente, ese momento. Entonces, en ese sentido, Cuarentena tiene rasgos etnográficos que a mí me gusta mucho esa película, me gusta toda la obra de Carlos. Sí, sí. ¿Y cómo opera la antropología en la ficción? Ya la ficción es decididamente una imposición de una cierta toma de decisiones, pero ¿se puede hacer una cierta Yo ficción? creo que podrían contratar antropólogos para hacer ficción, si lo que les interesa en la ficción es incorporar rasgos de el contexto en el que están trabajando fuera de la historia que están contando. Bien. Nombrábamos Apocalipto antes de empezar. Ay, no, por Dios. Me encanta la polémica. No, qué horror esa película, por favor. ¿Qué pasa? Igual cuando se para abajo de la cosa y dice, todo este es mi terreno. Me encanta esa parte. Pero Dice, fuera de eso. Yo soy garra jaguar. Esta es mi selva. Ay, Dios. Bueno, eso Me la es. sé de memoria, la Eso verdad, es que el exotismo llevado, Sí. pero a pleno, porque además le mete violencia, salvajismo. Es civilización o barbarie. El relato es civilización o barbarie. Y es tremendamente horrorosa esa película. En términos de perspectiva etnográfica. Bien. Bien. Después te De puede espectacularidad y de Claro, cine, Muy bien sí. hecha. Claro, para Occidente, para la mirada colonial, imperial de Occidente, es fantástico como producto, digamos, pero no está dando cuenta de nada, ni de la realidad de esa gente, ni de la relación de los distintos... Nada. Ujú. ¿Y Aguirre? ¿La ira de Dios? Aguirre, la ira de Dios, Mi amigo Werner Herzog. de Herzog. Ya bueno. sea dos episodios que no lo nombramos. Sí, me hacía mal Bueno, ya no pero nombrarlo. claro, bueno, pero ese también es una película que en realidad lo que quiere retratar es la locura del tipo que se pone a hacer eso. Es más psicológica que etnográfica Ok, esa Bien. peli. Bien. Sí. O sea, de lo que está hablando ni siquiera es de el Aguirre y lo loco que estaba, te está contando. Y entonces Claro. si trata de imaginar qué era lo que Aguirre veía o dejaba de ver, Ujú. ¿no? Para Indiana Jones, Sí. ¿dónde Ah, está? Indiana Jones me encanta, Por porque favor. Indiana Jones No- es la construcción de la fantasía hollywoodense de lo que hace un antropólogo. Es como esa fantasía de, bueno, el tipo tiene siempre, y los arqueólogos sobre todo, ¿no? Bueno, somos todos antropólogos. Antropólogos Ah, son a ver, antropólogos eso. arqueólogos, Ok. después tenés antropólogos biológicos y antropólogos socioculturales. Yo soy antropóloga sociocultural. Ok. Pero ponerle yo estudié con arqueólogos. Los arqueólogos comparten formación con nosotros, después hay otras orientaciones. Nosotros en nuestra carrera tenemos un área de arqueología muy buena, por otra parte, después se las promociono. Dale, pero, ahora vamos a hablar de la universidad. y trabajo, yo doy clase con arqueólogos y arqueólogas. Ajá. Entonces, Indiana Jones es fantástico, pero es la fantasía hollywoodense de qué
qué es un arqueólogo y cómo trabaja, que también es toda una ficción absoluta, pero es la manera en la que hay muchos chicos que estudian antropología porque vieron Indiana Jones. Es Ha el superhéroe pasado. de ellos. Sí, claro. Bueno, pero hace no tanto entrevistamos a un paleontólogo y también, bueno, la fantasía que el paleontólogo va y puede estar en un parque de entretenimiento con dinosaurios revividos. Y bueno, es una fantasía. Después estás más que nada buscando rastros y leyendo miles de informes y qué sé yo. Pero acá es peor, porque además el arqueólogo se roba las cosas. Sí, ¿entendés? sí. Es Claro, como- hay una ética es un museística muy Desastre. compleja. Cuestionada. Lo han hecho. Lo han se han hecho, robado, es cierto. todo Ojo, está- voy a hacer un paréntesis. Efectivamente se han robado. Sí. Y efectivamente continúan teniendo prácticas poco éticas algunos arqueólogos en el presente. Eso hay que decirlo. Porque ¿qué es lo que vos haces con restos humanos que vos descubrís en un determinado sitio donde hay gente viviendo? Vos no podés llegar, sacarlos de ahí, llevártelos. No. Vos no sabés lo que significa eso para la gente que vive ahí. No estás respetando su propia forma de vida y su relación con la materialidad, ya sea incluso restos humanos o pinturas rupestres, Sí, sí, una piedra, o objetos. Bueno, podés llevarte eso de ese lugar. Y tampoco lo podés gestionar sin la participación de quienes viven ahí. Entonces, digamos, Indiana Jones es como una representación extrema de ese tipo de prácticas que son un desastre. En defensa de Indiana Jones, él roba para proteger, ¿no? Bueno, igual de los que- nazis o de los rusos o de los extraterrestres. Igual que mucha gente que dice que roba para proteger de la gente que no sabe cuidar las cosas. Ujú. Guarda. Porque ahí también hay una... Laura, estás a un pelito de que Ezequiel se levante de la mesa si estás criticando a Indiana Jones. Voy a tomar agua. No, ojo que yo fui la que la sugerí porque me Sí, encanta. sí, digo. sí. No, pero es interesante, o sea, el personaje también es en esto o sea, hay que robar o hay que intervenir para que otro más malo no destruya aquello y pueda ser preservado para la humanidad. Después, si la humanidad está en el Museo de Londres o en el Museo de Claro. Massachusetts, Yo fui al British Museum y después fui a la Acrópolis y vi todo lo que... Antes vi todo lo que se habían afanado del otro lugar y después Claro. lo ves todo vacío. Exactamente lo mismo ¿viste? con Troye, con Turquía, que se Sí. fue en Turquía, después en el British Museum y te decían, vos ibas a Turquía y decías, acá había un friso. Entonces después vas al Museo Británico y ahí Y está lo el friso. ves. Bueno, Completas de experiencia. Eso básicamente es robar, Bien, Sí. ¿no? sí. En un contexto político donde eso era legítimo. Bueno, lo mismo sigue ocurriendo hoy en día en otros contextos. Y sí, también está la idea de esta gente no va a poder preservar esto y no lo va a poder cuidar. ¿Y quién decide quién cuida, cómo cuida y para qué ¿Y cuida? para qué? Ujú. ¿Y para qué? Sí. ¿Cuál es la Exacto. función de eso, no? Ujú. Laura, y acá yo pensaba, ¿no? En esto, bueno, de lo importante que fue tener otra universidad más en nuestra provincia, la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo fue eso de elegir que haya una carrera de antropología acá en Bariloche? Siempre me preguntan eso. Ah, sí, uy, Sí, qué poco porque original. no, los estudiantes me dicen, Ah. los estudiantes dicen, pero ¿por qué antropología acá en Bariloche y no sé qué? Y en realidad la historia es un cuento muy, a mí me parece muy interesante, muy divertido fue para mí, porque yo había entregado mi tesis doctoral año 2007, todavía no la había defendido, año 2008, y mi mamá me dice que es muy atenta, porque yo en esa época por la mañana dormía, y mi mamá me dice, van a crear la carrera de la Universidad Nacional de Río Negro acá. Y dice, esa universidad va a existir. Como diciéndome, con vos o sin vos va a existir. Entonces, con una colega, Marisa Malvestiti, que es lingüista, pero hace una lingüística antropológica, nos acercamos cuando presentaron la universidad acá con una cartita y nuestros CVs diciendo que queríamos que hubiera un área de ciencias sociales y humanidades acá en Bariloche. Ujú. Y sorpresivamente, porque iban todos con la cartita, al tiempo nos escribieron el equipo que estaba organizando la universidad y nos pidieron que elaboráramos un proyecto en función de nuestra propuesta. Y bueno, por eso existen las carreras de letra y antropología. Gracias a María Teresa, digamos. Gracias a mi Sí, mamá, qué por bien supuesto. eso. Todo es gracias a mi Que mamá. escuchó la radio. Que escuchó la radio mientras yo dormía la resaca del bar que me había ido anoche. Porque estaba festejando que había entregado la tesis. Ah, está bien. Las antropólogas también se divierten. sí. Es una película. volver y volver. Uf, esa película la quiero ver yo. ¿Quién la va a hacer? No es la que hay para contar de eso. Bueno.
Entonces, sí, creamos la carrera de letras de antropología, después vino el equipo de investigación que yo tenía en Buenos Aires, trabajó siempre en la Patagonia, siempre quiso vivir acá, vinieron todos, incluida mi jefa, todo el mundo, y bueno, y con eso montamos el primer equipo docente, y después ya ahora hemos tenido docentes que han sido egresados nuestros también. Eso te Entonces, preguntaba. se cierra el Bien. sí. ¿Y qué temas se trabajan desde la antropología en Bariloche? Bueno, muchos. Nosotros tenemos un instituto que es el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, idipca.ar, googleen y van a encontrar idipca con doble I. Bien. Y van a encontrar la página web. Y ahí van a ver, ese es un instituto interdisciplinario que tiene antropología, arqueología, geología y otras ciencias sociales también. Y se investigan muchos temas diversos y ahí van a encontrar una agenda grande. Nosotros tenemos, bueno, una tradición importante en trabajar con pueblos originarios, pero no es lo único que trabajamos. Es como el imaginario, ¿no? Es el imaginario. Es el objeto histórico de la antropología, igual los pueblos coloniales, los pueblos que fueron colonizados, claro. Porque eso fue los que nos contrataron para entender. ¿No? Entender a esos otros que estaban de colonización. Claro. Entonces, y mientras los sociólogos pensaban cómo gestionaban la locura de Europa, nosotros teníamos que gestionar esos otros pueblos que estaban en los territorios que fueron ocupados. Entonces, históricamente somos la disciplina que más ha pensado en esa realidad, en la diversidad cultural, en cómo puede ser que haya otras personas que son iguales a nosotros, pero son distintas en tantas cosas. Claro. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos de distinto? ¿Por dónde pasa la diversidad y por dónde pasa la universalidad de la especie humana? Entonces, bueno, hay una tradición larga de trabajo con pueblos originarios y nosotros trabajamos con pueblos originarios también, pero también se trabaja en temas vinculados a la salud, a la diversidad cultural y la salud. Se trabaja sobre la política, se trabaja sobre la educación, se trabaja mucho en cuestiones vinculadas al patrimonio. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? El último trabajo final de nuestra carrera que se defendió hace menos de un mes, fue sobre los veteranos de Malvinas aquí en Bariloche. Acá tenemos un autor sobre el tema también. Sobre cómo se construye, cuáles son las lógicas de construcción de eso desde acá, desde Río Negro. También hay trabajos sobre los archivos de inteligencia en la época de la dictadura. Hacemos antropología histórica también. ¿Qué más? Toca todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano. Es que la antropología trabaja sobre las formas muy diversas en las que nosotros vivimos y cómo se estructura nuestra vida. Trabajamos sobre algo que parece obvio, que es el sentido común. Que es, como bien decía mi mamá, el menos común de los sentidos. Entonces, que en realidad es una construcción cultural constante. Entonces, cómo se va produciendo ese sentido. Para mí es obvio. Lo que para nosotros es obvio. Para el otro no lo es. No lo es, no tiene por qué serlo. Claro. Y hablando ahí de que la traes a tu mamá, una persona también con mucha trayectoria acá en Bariloche, no solo desde la física, sino desde la militancia, bueno. Pero yo me imagino una casa con 2 físicos, pobrecitos, con tu hermano y qué sé yo, y pienso, ¿y por qué? O sea, ¿había otro camino que no fuera la academia en esa casa? Yo creo que no. Y segundo, ¿por qué la antropología? Yendo de una ciencia tan volada, tan dura, no sé cómo es bien la física, pero... No sabés lo que eran las discusiones en la mesa. Yo no entendía ni qué era lo que estaban discutiendo, porque el idioma era, no, pero yo te dije que X fórmula no daba X no sé qué otra cosa. Bueno, yo no entendía el lenguaje, nada, pero entendía perfectamente lo que estaba pasando igual. Sí. Se estaban discutiendo otras cosas. Claro, el lenguaje era el que quieras, pero bueno. Y era mejor decir antropología que estudiar clown, ¿no? En esa mesa. Igual en mi casa siempre hubo una preocupación muy profunda sobre la realidad social. Sí. Eso siempre fue así. Se prestaba mucha atención al contexto social. Había un compromiso político en mi casa grande. Mis viejos fueron militantes en los 70. Les interesaba la justicia social, qué sé yo. Y entonces siempre hubo mucha conciencia sobre el contexto en el que estábamos y cómo se vivía, y muchas preguntas también sobre cómo se estructura el poder. Yo creo que eso para mí fue muy importante, ¿no? Comprender por qué la gente hace lo que hace, incluidas
las atrocidades que puede hacer también la gente. ¿Y el cine en esa casa? ¿Había mucho cine, lectura? Había radio. Radio, ok. Radio banda, que viste el ruido de mi papá tratando de encontrar una radio de afuera con una tapa de olla. Eso era así. Sobre todo porque mi infancia fue en la dictadura, entonces había que poder encontrar maneras de que llegaran otro tipo de informaciones a la casa y eso llegaba por la radio en gran medida. Mirá. Y el cine, la televisión llegó con el Mundial, Claro. Claro. blanco y negro, y después el cine, íbamos todos al Coliseo, a la Rayane, después a la Rayane, primero al Coliseo, a ver lo que había, qué sé yo. Me acuerdo no haber podido entrar a ver Bambi, qué sé. Oh, Pero marca. sí, menos mal que después dije, menos mal que no entré, porque era tremendo, las cosas con las que nos torturaban a los niños en ese momento. Peor que la conquista de desierto era. Sí, pero me acuerdo, una de las primeras experiencias así de otro tipo de cine fue en los 80, los festivales de óperas primas que se hacían en el Festival de Ópera Prima que se hacía en el Coliseo en los Mirá, 80. interesante. Mirá. Entre otras películas que se estrenó ahí, fue Juan como si no hubiera sucedido. Y un montón de otros, producciones bien post-dictadura que aparecían en esa época, que yo vi siendo una niña, teniendo 10, 11 años. Aparecían 12. Y yo iba y veía esas películas. En familia. Sí, sola no me van a mandar, imagínate. No, pero por viste ejemplo, vi Jerónima, la conocí a Luisa Calcumila y le llevé caramelos, me acuerdo. Mi mamá, yo quiero saludarla, mamá, qué sé yo. Le llevé caramelos. O sea, veíamos ese tipo de películas en ese festival. Y yo recuerdo un vínculo con el cine muy relacionado con eso también. El cine que no fuera los Superman 3 Sí. y todas esas Claro, había un cosas. interés por un cine, que un camino lateral, que era un cine más de denuncia o de. Bueno, justamente. O de reflexión O de reflexión sobre sí. post-dictadura. Por eso ahora solo quiere ver películas que no la hagan pensar. Había una película que se llamaba, ustedes tal vez la conozcan, Nadie, Nada, Nunca. La escuché Pero en no la inglés. vi, no. Sí. Yo la vi siendo pequeña. Sí. Era tremendo. Tardaba 3 horas en cortar el queso y el salamín. Cuando yo entendí por qué hacía eso, comprendí muchas cosas. Por ejemplo, que lo que estaba demostrando era cómo ahí parecía que no pasaba nada y pasaba de todo. Y pasaba de todo. Pero vos te veías 4 horas de cortar un salamín. Era un montón. Entonces aprendí cosas también ahí sobre el cine y para qué se hacían las cosas que se hacían, ¿no? Seguro, sí, seguro. Sí. No me imagino un entorno en el que no hubiera reflexión sobre algo Otra que cosa, sucediera. me acuerdo que era mirar la tele y ver, por ejemplo, cosas y que estuviera mi papá al lado diciendo, guarda que esto entre líneas te está queriendo decir tal cosa o tal claro. otra, qué sé yo, Claro, cuando sí. una película de niños y aparecen helicópteros de las Fuerzas Armadas yanquis tirando caramelos. Me dice, esto es, bla, bla, bla. O sea, toda la... Nos dejaban mirar la tele, pero en esa época había un pánico generacional sobre qué es lo que la tele haría sobre nosotros. Sí. Entonces miraban conmigo todo y entonces había como señalamientos. El mismo pánico que tenemos ahora sobre qué va a pasar con los teléfonos. Sí, exactamente, Mira. sí. Qué buena esa lectura. Y sí, era el que porque son tecnologías y formas de relacionarse con el mundo que son ajenas a tu generación. Exacto. Y que la generación de tus hijos es nativa de eso. Yo veo el mismo temor que tenía la generación anterior con la tele, es la que tenemos nosotros ahora con el teléfono. Que yo la tengo, te digo, no es que no lo tenga, pero comprendo una lógica de ese orden. Sí, me hace acordar a los chistes de Mafalda del papá que querían evitar Le ponía que la planta que en le la ponía tele. la planta arriba de la tele, sí. Bueno, esto lo que hacían era mirar con nosotros y señalar todo lo que les daba miedo a ellos, o sea, lo que querían que nosotros entendiéramos y que no pasara por alto, digamos. Bueno, no le salió tan mal. Pero ahí mencionaste una peli, que fue la que elegiste Sí. para traer hoy. Me llamo Esteban Bu. Tengo 22 años y vivo en San Carlos de Bariloche, una pequeña ciudad turística al pie de los Andes, en la provincia argentina de Río Negro. Además de conducir un programa de radio en la emisora local, trabajo en un periódico regional como crítico musical. Pero esta es una historia aparte. No sé cómo inicié esta investigación. Tal vez por interés periodístico, por conocer más a mi gente, a mi ciudad. Hola,
¿Qué pasó con el estudiante Juan Herman en la noche del 16 de julio de 1977? Laura trajo a la mesa del Marajá Juan como si nada hubiera sucedido, de 1987, de Me Pongo de Pie, Carlos Echeverría. Carlos es un director de Bariloche que encara junto a Esteban Buch la historia de Juan Herman, el en ese momento primer desaparecido de la dictadura. Y la verdad que es un documental modelo sobre cómo hacer un documental de esos. Me encantaría entender cuál es el vínculo con tu disciplina y con la antropología. Sí, yo diría que no es que tenga un vínculo con la antropología en particular. Tiene todo lo que tienen las películas de Carlos, que veníamos, cuando estaba viniendo para acá y Agustina me salió a abrir, veníamos en el ascensor hablando de eso, porque ahora la estuve volviendo a mirar antes de venir para acá, y está llena de... Te pone adentro del pueblo en un montón de escenas que no son habladas. Te pone en el paisaje urbano que te quiere mostrar, también es como un recorte de eso, y es una peli que el paisaje que está mostrando de Bariloche es el paisaje de mi infancia. Es el pueblo en el que yo me crié. Entonces, a mí me impactó mucho esa película porque yo la vi a los 11 años. O sea, yo la vi cuando esa película se estrenó. Después de que se estrenara, y recuerdo haberla visto en la Biblioteca Sarmiento, pues se estrenó en el Coliseo, pero yo no la fui a ver ahí. Lo dieron en la Biblioteca Sarmiento y estaba Carlos y hubo una conversación con él. Y yo la vi ahí y me impactó mucho porque relacionaba algo que ya yo sabía, que era que había habido una dictadura, que había habido desaparecidos. Mis viejos tenían compañeros de militancia desaparecidos y eso impactó mucho en nuestra familia. Vi todo ese relato, pero lo vi anclado en nuestra ciudad, demostrando cómo Bariloche no está afuera de lo que ocurre en el país, sino que forma parte del país. Y hay una fantasía y un relato muy extendido respecto a que acá en Bariloche no pasó nada. Y esa película, muy tempranamente, demostró que sí pasó. Y es una película... Juan no fue el único desaparecido de Bariloche, pero fue el único del cual se tomó registro y del cual se hizo esta investigación, y por eso lo sabemos. Y la investigación que hizo Carlos en esa época no se hacía en ningún lugar, porque le metía cámaras ocultas a los militares. Claro. ¿Quién hacía eso en ese momento? Es impresionante. Sí, sí. Verlo hoy y pensar que eso fue en el 87, con el miedo que había, que también se nota en los testigos de la calle, una vecina que habla después al final, más hacia el final, que el miedo que había... todavía, o sea, bueno, se habían realizado los juicios a la Junta solamente. Estaban los Carapintada amenazando todo el tiempo con volver. Nadie podía presuponer que no iba a volver a haber un golpe. Tal cual. Y hacer eso es de una valentía, una lucidez, que vos me dijiste cuando me dijiste que tuvo mucha lucidez en hacerlo, pero sí una valentía y una pericia para ir a buscar. O sea, lo muestran como Esteban Buch se sube a un colectivo y van hasta Buenos Aires a buscar a esos militares que habían cumplido funciones en esa época, pero ya se habían vuelto a su lugar. Es una investigación periodística además de avanzada. ¿Sí? Es un documental que te muestra cómo debe hacerse una investigación periodística, porque viste que te dice, tenés que seguir a tenés que seguir lo que uno te cuenta, buscar a la siguiente. Y buscar la documentación que respalde lo que estás haciendo. Aparece el trabajo en archivos, Sí. el trabajo con imágenes, papeles y todo. O sea, no solo te está contando el resultado de esa investigación, sino que te está mostrando cómo se hace. Que también es una ficción, porque obviamente la investigación estaba hecha antes de que filmaran. Claro. Sí, sí. No se fue haciendo durante, pero te hace entrar dentro de un relato en el cual vos pensás que cómo se hace, te está queriendo enseñar cómo debe hacerse una investigación al mismo tiempo. Sí, es también impresionante cómo usa el poder del cine y la simpleza del cine, porque es para mí un cine de primeros planos, ¿no? Sí, Son sí, primeros planos y hablando. blanco y negro aparte. Blanco y negro, con una estética muy sólida. Carlos venía de estudiar en Alemania, o sea, se nota una formación e inquietud estética diferente. Esta es su tesis de grado. Su tesis. Es el trabajo que él hace para aprobar su formación como... Y con qué simpleza, ¿no? Un primer plano y tiempo. Y tiempo. Dejarlo ahí, ese silencio, dejar que la gente mire para
fuera de campo, pensando, viendo a ver qué va a responder. Yo me acuerdo mucho de esta, bueno, también obviamente la volví a ver ahora para hoy. Este compañero con el que él había convivido, Eduardo, que lo acusan de haberlo entregado. Cuando él le hace esa pregunta y él está, yo no sé, son 40 segundos mirando fuera de campo y empieza a tartamudear antes de responder. Y eso tiene una fortaleza, esa escena. Él te hace saber la responsabilidad que tiene cada interlocutor en el proceso sin necesariamente centrarse en lo que está diciendo. Uh-huh. Bueno, ahí está la fuerza de lo audiovisual. Exacto. Porque vos te das cuenta, no quiero usar una mala palabra, pero algo tuvo que ver con esto. Está re nervioso. Cuando el otro le dice, paracaidista, ¿de dónde se? ¿Vos te crees? Y a ese se lo hace decir en la cara. Grabando. Sí. Sigue grabando y le dice, ¿cómo? No hay nadie que haga esto. ¿Por qué lo voy a hacer? Yo no quiero ser el primero. Tal cual, pero si nadie contó esto. Porque sí, y 3 veces le dice, para que vos venís acá como un paracaidista, vos venís una frase tan militar del paracaidista. Después hay otro... Zárraga, que cuando le ponen la cámara enfrente está todo durito y habla, no. Después se nota que apagaron la cámara, el tipo se afloja de costado y dice, no, ¿sabes qué? Con la manito, moviendo la manito. Yo te voy a explicar cómo que estábamos en una fiesta. Yo pensaba el vínculo que había con una cámara en el 85, cuando se empieza a filmar la película, con hoy. Estar frente a una cámara era mucho más extraño, era más rígido todo. Me fascina cómo habla la gente, ¿no? La forma de hablar de la gente, el nivel de vocabulario, el nivel de... Cambió el castellano argentino. Como habla su cambió. Papá, por Dios, el lenguaje que tiene su papá. Es un señor, un doctor. Pero no solo el lenguaje tiene, los tonos, la forma de hablar el castellano argentino cambió en este tiempo notablemente. En eso el cine es una especie de registro y de salvaguarda de las formas de hablar, ¿no? ¿Ves por qué? Ahí está teniendo una mirada etnográfica. Ay, muy bien. Me convertí. No solo importa lo que se dice, sino cómo se lo dice, porque te está diciendo mucho más que el contenido de lo que te está diciendo. O sea, 9 reinas es una forma de hablar en los 2000, que es porteña, obviamente, contra una forma de cómo se habla hoy en el cine argentino, ¿no? Uh-huh. Pero además esto, bueno, que además es documental, ¿no? Más allá que es verdad lo que vos decís, que no es lo mismo que hoy en día ya sabés que en cualquier situación te pueden estar filmando. Te peleás con alguien en la calle, alguien sacó el celular y ya te filmó, y no estás cuidando ni lo que decís ni nada. Y en ese momento que pusieron una cámara enfrente, que por ahí la gente te das cuenta que no quería decir malas palabras, que por ahí o algo más soez o lo que sea, y se cuidaban más. Así todo, no son actores, o sea, son personas que bueno, y sí, tal cual, hay una postura corporal, incluso también cuando siempre hay 2 cámaras, ¿no? Cuando una está apagada y la persona se relaja o qué sé yo, pero sí es un registro. Y esto que vos decías de nuestra ciudad, de Bariloche, es mucho más achaparrada porque no hay tantos edificios altos. Sí, esas imágenes donde lo más alto que había en el pueblo era la catedral. Sí. Impresionante. Vos ves la catedral desde un montón de puntos de la ciudad que hoy no es imposible. No, ya no lo ves. Y por otro lado, los barrios altos, como los nombran ahí también, que eran acá nomás. Acá nomás. La canilla comunitaria, ¿viste? Como que yo no me acordaba a veces si nuestro invitado, el Chino Leiva, había nombrado eso, me parece en su infancia también, y cómo se va conectando todo de esta construcción y este recuerdo que cada uno tiene de su infancia en Bariloche. Pero bueno, que hay cosas muy poco reconocibles y otras que decís, sí, mirá, ahí está. La cabina de la caminera. Claro, el honguito sigue estando. Es espectacular porque está ahí, pero ahora está rodeado. Y un montón de árboles que no había, ¿no? Hay eso. El camino viejo al aeropuerto. La Mitre es una cosa fantástica. Cuando vi el cosito de Pichín. Y había baldíos en la Mitre. Sí. Bueno, la casa de Juan hoy es un edificio. Uh-huh. Sí. Estaba hasta hace pocos años, incluso tenía una placa. Y hasta hace muy pocos años, y ahora es un edificio que se terminó de construir hace poquito y vos decís, es doloroso. Debería haber igual alguna placa en algún lado, porque
Ese lugar debería estar señalizado, aunque la Sí. casa ya no esté. Porque además es muy fuerte, como incluso en ese momento era el centro del pueblo, de la ciudad, ¿no? Todavía estabas y hoy en día, o sea, no sucedió en un lugar a oscuras, en el medio del bosque, que lo chuparon. No, pasó en el pleno centro Y Bariloche de la tiene ciudad. una característica que siempre tuvo desde su fundación hasta ahora, que es que la población cambia mucho. Viene, Sí, muy dinámica. Viene mucho. Si vos probás en cualquier lugar, decís, bueno, en tu lugar de trabajo, levante la mano el que nació acá, primero son pocas las manos que se levantan. Después, si preguntas, ¿y esos que nacieron acá, quién tiene padres que nacieron acá? Todavía menos. Sí, se Entonces, es una población que recibe una migración constante y además mucha gente que viene, se queda un par de años, 5 años, después se va, Sí. viene otra. Eso nos hace cosmopolitas como ciudad, porque tenemos todo el tiempo insumos nuevos y le da un aire a la ciudad, pero también nos da una relación muy particular con la memoria Sí. de lo que ocurrió. Entonces, ponele, mismo en la dictadura y postdictadura hubo un movimiento muy grande de exilio interno, de gente que venía escapando de la persecución en otras ciudades que se refugia acá. Esa gente cuando habla de Bariloche dice, acá no pasó nada, Claro. porque acá me protegieron, acá no pasaba nada. Y no era verdad que no pasaba nada, pasaban muchas cosas. Preguntale a los que se tuvieron que ir de Bariloche a Mendoza, porque acá los estaban buscando. ¿no? Entonces, esa construcción de ese proceso, de esa memoria, es muy difícil. Y películas como la de Carlos, como Juan, como si no hubiese sucedido, es un mojón en esa construcción de memoria, porque te coloca, y digo, más allá de ser una película importante para el país, porque retrata un proceso de secuestro paso por paso. Sí. Y La metodología que usaban. claro, explica cómo era la metodología, qué sectores estaban aliados con eso muy tempranamente, o sea que es una película de validez nacional, incluso internacional. Yo creo que no sé si nos usó para el juicio, que después Sí, se hizo por la Digo, escuelita. a eso, Sí. el documental como documento de prueba, Claro. ¿no? Eso también, digo, es una película importantísima por eso, pero a nivel local y doméstico, en lo que a mí me impactó como persona, para mí me parece que es una película central en la reconstrucción de la memoria colectiva de este pueblo. Y es estimulante también para pensar otros procesos de reconstrucción de memoria que todavía nos debemos, sobre la dictadura y sobre otras cosas también. Sí, sí. Que esa característica de nuestra población es un desafío para eso. ¿Cómo lo hacemos? Quería tal vez traer al 2024, 25 ya. 25 Ya estamos en el 25, pero es una película del 24. No sé si tuviste oportunidad de ver Aún estoy aquí. No la vi, pero sí conozco todo el encuadre de esa. Que me parece que tiene alguna conexión con Juan desde la ficción, pero es decir, es cómo vive una familia tras la desaparición de su ser querido, ¿no? Y Brasil está haciendo su proceso, tal vez recién ahora. Me imagino que hay un montón de cine que tenga que ver con la dictadura en Brasil, no sé. No tanto, No pero estoy tan- sí, pero de vuelta, son estos países cercanos latinoamericanos que no han hecho su proceso judicial. Sí. Claro. Y que bueno, eso marca también una... Pues sabes que pensaba, nuestro primer Oscar es La historia oficial y el primer Oscar de ellos es Aún estoy aquí. Como esas cinematografías hermanas, ¿no? De que sus primeros Oscars o sus primeros reconocimientos al mundo entero son... Sí, y la forma en la que Estados Unidos paga su culpa. Que es Bien. otorgándole Por la Escuela de las Óscares Américas. a estas Metí el dedo, cosas. bien. Claro. Y sí. Bien. Sí, a mí, digamos, de esta también de Aún estoy aquí, si bien tiene toda una parte donde está situada en los 70, en el momento en que lo secuestran al marido de la protagonista, también hay después un proceso de mostrar eso, como los registros de las imágenes le ponen mucho énfasis a la fotografía familiar. De eso, de tener ese resguardo que aunque te mudes de casa, vos te llevas tus fotos, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso que se persiste en la familia como un archivo, como un documento, como un registro de algo, y que bueno, esto que vos decís, pasa tanta gente y como ciudad, bueno, deberíamos tener ese archivo fotográfico, ese archivo de películas, ese archivo de la gente que pasó por acá, lo que pasó acá. Sí, que no debería ser privado. No, tal cual. Debería ser un proyecto, una política
pública de memoria, la construcción de ese archivo. Sí. Justamente estamos en la plena discusión de la creación de una cinemateca argentina que hace años que está en una ley y no puede ser construida, nunca financiada, y depende de los esfuerzos de un Fernando Martín Peña y un par de otros héroes que van guardando y poniendo en circulación unos negativos que no se tienen que avinagrar y no se tienen que perder. Sí, pensaba, bueno, esto ya me estoy yendo para cualquier lado, ¿no? Pero también en Esteban Busch, que es el periodista, digamos que, bueno, sí, esa investigación estuvo Carlos Echeverría, pero bueno, él Esteban fue el actor. Es como un actor. Es que él es una era ficción. periodista Es que es igual. un docuficción esto. Es un docuficción, sí, Porque tal cual. la investigación es Es el alter ego de Echeverría. Claro, porque es ficción y no lo es al mismo Sí, tiempo. sí. Entonces Están recreando como hicieron la investigación, al margen de que las entrevistas hay partes que reales. sí son investigación. Sí, digamos. sí. Pero bueno, Esteban Busch, que es autor de El pintor de la Suiza Argentina, que habla de Ton Maes, un nazi acá que vivió en Bariloche, un pintor justamente, y bueno, todo ese archivo de las pinturas de él, que después ya se dejaron de hacer exhibiciones porque se develó que había sido colaboracionista en el régimen nazi, y decir, bueno, y entonces, ¿y ese archivo de pinturas qué hacemos? ¿Las escondemos porque está mal? ¿Las mostramos explicando de dónde vienen? Bueno, ese es un debate muy importante en la museología actual. Claro. ¿Cómo haces museo? ¿Cómo construís memoria? ¿Se trata de ocultar lo que no nos gusta? ¿O se trata de encuadrarlo en una determinada perspectiva? Esos son debates abiertos. Que no hay una respuesta única para eso, pero en todo caso debería darse un debate abierto a la sociedad en relación a qué hacer con esas cosas. La justicia no logró dar con ningún oficial que actuaba en mi ciudad en 1977. Yo di con todos ellos. ¿Qué me queda por decir? Sentir la rabia de la impotencia. No creer más en la justicia. Pienso, ¿no es todo esto mal consejero de próximas violencias? Mi ciudad sigue su vida de siempre. Ha abandonado a su hijo desaparecido. No le importa si se hizo o no justicia. No le importa que los asesinos de Juan convivan con nosotros. Ha borrado su memoria. No teme que a sus próximos hijos le ocurra lo mismo. ¿Por qué lo hace? ¿Por miedo? ¿Por superficialidad? ¿Por indiferencia? ¿Qué pensarán las nuevas generaciones cuando tomen conciencia? ¿No nos verán como encubridores del crimen? La sangre de Juan ¿no manchará para siempre la idílica postal de mi ciudad? Vamos a ir cerrando Sí, perdón. esta historia, esta fascinante conversación. Sí. Nosotros siempre cerramos el Marajá haciendo un ping-pong para conocer un poco de esos gustos cinéfilos de quienes vienen. Hace como que no, pero se nota que tiene diversos intereses. Y siempre empezamos por conocer cuál es una sala de cine que a vos te haya tocado el corazón. Bueno, el Coliseo. El Coliseo. ¿Dónde quedaba bien el Coliseo? En la Mitre. En la Mitre. Mitre, donde ahora hay un supermercado. Okay. Sí. Que si mirás para arriba, vas a ver que hay un turrón en el techo. Perfecto. Ese era el turrón del cine. Sí. Ese era el techo del cine. Lo nombró el Chino Leiva también. Claro. Vino. Bueno, me encanta. Perfecto. Porque además cuando eras chiquito te pasabas un montón de tiempo Sí, mirando para arriba. Por ahí había unas partes que no te gustaban de la película de ver y decía, bueno, sí, tal cual. Una película que te haga reír, una comedia, puede no ser comedia así como género. ¿Qué te hace reír del cine? Lo más absurdo, el humor más intelectual. No, yo intelectual en cine, lo mío no. Ella quiere a Indiana Jones pegándole a nazis. Ahora no me voy a acordar, pero digamos, cuando Sárrega empieza a decir, estábamos en una fiesta, yo me reí. ¿Viste? Como esos guiños están buenos.
encontrar esas perlitas en las Sí, después películas. hay cosas en las que me he reído, pero yo estoy en la premenopausia, chicas, y hay una nube mental que hace que uno no se acuerde al toque de las cosas. Me la hubieran adelantado y venía con esa pregunta. Pero si escuchaste los episodios, ya sabes que Bueno, cerramos con el ping-pong. sí. Bueno, pero por Quedó. ahí ahora estás mirando más películas con Malvina, con tu Claro, hija, no sé. Y te da Me risa paso intensamente, mirando qué un sé yo. montón. Bueno, intensamente está bien, pero no me da risa, eso es re Sí, dramático. no, es verdad. Bajón. Es muy Justamente. dramática esa peli. Con el cine de terror, ¿cómo te llevas? Últimamente me estoy amigando un poquito más. Ajá, interesante. Miro series más cercanas al terror. A mí no me gusta sentir miedo. Ok. El miedo era un sentimiento muy estructural en mi infancia. Entonces no me divierte tenerlo. ¿Y alguna peli que te haya dado Pero miedo? sí me gusta el sci-fi, ¿viste? Entonces cuando el Ah. sci-fi se mezcla con fantasmas y vampiros. Bueno, True Blood, la serie esa, ¿la vieron? Ajá. No. No, True Blood es pero- una serie de vampiros Sí, sí, queer, sí, sí. queer vampiresca, espectacular. Buenísimo. Bueno, lo ahí anotamos. tienen. Bien. True Blood, bien. Sí. ¿Y qué te emociona? ¿Qué te hace llorar así? Pero prácticamente todo, porque yo soy muy llorona yo. Entonces veo una propaganda del Día de la Madre y lloro, che. O sea, de ahí en más, todo me hace llorar. Y el final de Juan como si no hubiera Bueno, sucedido también. obvio, ¿no? pero Juan empezó a llorar al principio, Sí, ¿no? después en el medio otra vez, después me río con Zárraga y después sigo llorando, porque Sí, es una sí. cosa tremenda. No, el padre, cuando el padre. No, el padre y la La madre. primera escena, Sí. que Se es la abre que con eso. recorta a Carlos y dice, no quiero ver cómo me miraba cuando se fue y se lo llevaron. Sí, ya está. Pensaba Perdón. en Juan también y en este autodescubrimiento que estoy haciendo que soy un etnógrafo, que la Mitre corre... Corre para el otro lado. La Para viven el otro cambiando de dirección igual. Pero bueno, ya es un archivo... Sí, sí, pero hace poco también, hace poco, bueno, yo tengo 49 años. Fue cambiando, cómo le cambian la dirección a las calles en esta ciudad es notable. Es notable, es notable. Pero que queda registrado en el cine. Digo, Sí, como sí, ese- sí. Después tenés en Pacto de Silencio, que es otra película Sí. de Carlos, Ujú. los autos yendo para el otro lado. Y en algún lado es doble mano también. Depende Mira. de que mires, sí. Y ¿Las Mitre? Sí, en algún momento. Fíjate, en las películas iniciales tenés un auto estacionado para un lado, otro para el otro. interesante. Sí, no tenía el recuerdo ese, pero... ¿Y si tuvieras que dedicarte al cine o encararían desde la antropología en Bariloche algún proyecto audiovisual, sobre qué Bueno, estudiarían? proyectos audiovisuales hay mucho. Bueno, una cosa que a mí me importa mucho y que nosotros trabajamos mucho tiene que ver con los archivos. En este momento estamos trabajando en colaboración con la Confederación Mapuche de Neuquén en la reconstrucción de archivos comunitarios, archivos de las comunidades. Entonces, nos interesa ver toda la documentación que las comunidades tienen y ir a buscar la que no tienen, o sea, la que se escribió sobre ellos en otra parte. Ujú. Y las comunidades, por ejemplo, nos están pidiendo que como resultado final de ese trabajo hagamos, bueno, un podcast, un video, siempre te piden cómo podés vos presentar los resultados de esos laburos para audiencias más Masivas. más amplias, que ya no leen, que Claro. uno presenta el documento escrito es una manera de producir conocimiento para determinados circuitos, pero no es masivo. El libro no se lee, el libro se tiene, pero pocas veces se lee. ¿Viste? Hay gente que ya lo tiene como un objeto de colección al libro. Sí. Entonces, presentar resultados de investigación en formato audiovisual es algo que nos importa, que nos parece que es una línea en la que hay que trabajar. Ujú. A veces incorporar lo audiovisual en la investigación también está bueno dependiendo de qué es lo que vos querés investigar. Siempre tiene que ser en función de la utilidad que eso tenga. Y por eso estamos viendo formatos más breves o formatos más extendidos dependiendo del tipo de trabajo que se quiera hacer. Pero ponerle para ese ya tenemos una demanda que no sabemos si vamos a poder canalizar y veremos cómo lo hacemos. Bien. Bueno, cualquier cosa, déjale tu tarjetita. Después hablamos. Bueno, Laura, la verdad que es súper interesante porque evidentemente la antropología y tiene una amplitud infinita. Y me encanta que hayamos podido hablar tanto de películas desde esa perspectiva, porque a veces es como que en los episodios se va yendo como para
el rubro en sí, no hablamos tanto de cine. Una última. Sí. ¿Y la misión? La La misión. Bueno, pero esa es cine. Es directamente Es ficción. es una ficción. Igual que Aguirre la ira de Dios también. Ok. Pero proyectan imaginarios también. Sobre No tiene mucho de veracidad lo que sucede. Es una reconstrucción sobre un relato histórico de un determinado hecho, pero no es. A ver, si fuera etnográfico estaría con la cámara puesta ahí. Y eso está hecho con actores, está hecho de otra manera, en función de. Eso sería más un cine histórico, si vos querés, que en base a investigaciones históricas que se hicieron, genera un determinado relato audiovisual. En el cine más etnográfico, la cámara está ahí con la gente real produciendo eso, que es lo mismo con Aguirre la ira de Dios, es cine histórico y más psicológico, ni siquiera histórico en un punto. Terror psicológico. Claro, casi. sí. Pero está basada en reconstrucciones que se han hecho sobre esos procesos y lo toma como insumo para producir guiones. Ujú. Otra cosa que queremos hacer hace tiempo ya con una colega, con mi amiga Pilar Pérez, es usar los expedientes que nosotros usamos para las investigaciones como fundamento para hacer guiones. Apá. Porque son tremendas las cosas que uno puede ir reconstruyendo a partir de un expediente. Y ya sería para meternos en otro podcast más, pero bueno, después piensen cómo eso se va a monetizar, porque también si hicieron toda una Ese es investigación. un problema para los antropólogos. ¿Y cómo es eso? Pensar Porque- cómo monetizar las cosas. Menos en esta coyuntura, te digo. No, pero me refiero a que, bueno, es un insumo y que después tiene mucha ganancia. Y bueno, pero no pero- para que Laura Croft se haga rica o sí, qué sé yo, no. Pero digo, si se fue una producción de la ciencia y de un Estado que pagó sueldos, etcétera, para que se haga En este ciencia, bueno, momento, veamos cómo en esta traemos de vuelta. esta coyuntura no es la mejor para hablar de cómo el Estado pone plata No. En las cosas, porque No. de hecho estamos Como está sacando desfinanciados. plata, sí, No sí. tenemos nuestros sueldos que no aumentan Mm. y no tenemos plata para hacer investigación. Sí. Esa Sí. es la realidad. Sí. Pero sí, en momentos anteriores se trabajaba mucho sobre lo que se llama la transferencia. Y eso tiene que ver con patentes y tiene que ver también con Ok. la circulación de nuestra producción para gente que la pueda financiar, que la pueda pagar también. ¿no? Laura, muchísimas gracias por venir al Marajá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, por ahí te tendremos en un segundo episodio de Indiana Jones y el arca perdida en Bariloche. Sí, sé que podemos encontrar acá, pero Gracias por tanto cine y tanta explicación a dos por ignorantes. desasnarnos. Eso. Y bueno, a los que están del otro lado, quienes estén del otro lado, vayan a poner like, vayan a ver las pelis que hablamos acá, ya lo vamos a colgar en las redes, así que vayan a nuestras redes, síganos y etcétera. Y vayan a la página web del Instituto. Del instituto. idisca.ar. para conocer más. Javi, gracias por el sonido, la mezcla y el apoyo de siempre. Y bueno, Agus, ¿nos escuchamos la próxima? Sí, por favor, con las vías respiratorias despejadas. Te prometo que la próxima estoy sanito y perfecto. Gracias. Chao.